Vamos a repasar juntos un poco la historia de la locura para entender cómo fue cambiando este concepto a través de la historia, según la época, según la cultura donde se vive, como todos los conceptos, ¿no? Lo que es el enfermo y lo que es la salud fue modificándose. Por ejemplo, en la Edad Antigua, que seguramente si hay algún chico de secundario me va a ayudar en a qué fecha es, por favor escríbanos. ¿Cuál es el Facebook de Sacar la Voz? En Facebook, estamos como Sacar la Voz, en Instagram sacar.lavoz y en Twitter nos encuentran como sacar_la voz. Ahí está, me gustianos. Resulta que la locura era muy sagrada en la Edad Antigua. Era obra de dioses o demonios que te lo hacían como una especie de castigo o venganza, y las víctimas entonces recibían fuerzas extremas que los convertían en locos. Así era vista, como algo mágico. Los griegos recién, cuando está finalizando la Edad Antigua, van a empezar a separar la mente de la religión y van a empezar a ocuparse, sobre todo Hipócrates, de trastornos mentales, ¿sí? De estudiar la locura de forma más científica. Pero hasta entonces estaba vinculada a cuestiones mágicas. Luego vino la Edad Media, cristianismo, la locura como pecado, ¿no? Un loco era un poseso, una persona que había hecho un pacto con el diablo. Entonces, bueno, había que exorcizarlo para sacarle el diablo del cuerpo. No había otra. El loco en ese momento no tenía ningún tipo de posesión de sus bienes, tenía sus familiares y amigos que se hacían cargo de todo, no podía hacer contratos, testificar ante la ley. Y los que eran extranjeros en cada zona eran expulsados, pero antes eran cagados bien a palos, vamos a decirlo con nombre y apellido. Cuando llegó la Alta Edad Media, se comenzó a hacer un enfoque médico de la locura, cada vez más serio, cada vez más avanzado, y ¿saben a qué conclusión llegaron? ¿A cuál? A que los locos tenían una piedra en la cabeza, entonces era la piedra de la locura. ¿Y qué había que hacer, señores médicos? Dejarla, seguro que no. No, hay que abrir, sí señora, vamos a tener que abrir, vamos a tener que sacarle la piedra a su marido y se le van a terminar todos los conflictos en casa. ¿Te gustó, Luciana Perla? La verdad que me choqueó bastante. Me gustaría saber qué es lo que sacaban cuando hacían, te sacaban el lóbulo frontal, qué era lo que pasaba, porque obviamente que no encontraban ninguna piedra. Capaz que alguno tendría un semejante cascote. Si hay algún médico escuchando y nos puede dar una ayuda, agradecemos. Después se vino el Renacimiento, ¿no? 1300 a 1600 más o menos, donde el loco era empezado a ver como una persona divertida, que dice verdades. Chau exorcismos, dejamos de lado la religión. Chau extracciones, no operamos más, pero ahora los expulsamos directamente, los aislamos, ¿sí? Vos andá para allá, al fondo, donde se siembran los tomates. Eran tirados desde barcos, desde barcas. ¿Conocen La nave de los locos? ¿Les suena? Sí. Bueno, es una película, sí, claro, también es una película, pero fue un cuadro muy reconocido en su época, hecho por el Bosco, en 1503, que de alguna manera representaba esta loca humanidad desbocada que se había empezado a alejar del cristianismo y a criticarlo. Entonces, ahí nos encontramos con esta crisis de la cristiandad, y este señor aprovecha para hacer la crítica directamente a los monasterios, a toda la gente que está relacionada con la iglesia por gula, lujuria, lo profano. Todo eso se ve en el cuadro del Bosco. Googlealo, La nave de los locos. Después tal vez lo subimos al Facebook. Entonces, bueno, los humanos perdieron todo referente religioso, así que se han vuelto locos. Y como bien decía nuestro querido Michel Foucault, las diversas formas plásticas y literarias nos muestran que desde el siglo XV el rostro de la locura ha perseguido la imaginación del hombre occidental. Entonces, por eso, vuelvo al comienzo, la locura se ve manifestada según el contexto social e histórico. Todos los artistas plásticos de la época seguramente estaban en consonancia con esto, y por eso vemos La nave de los locos de El Bosco. Bueno, acá nos manda un oyente un mensaje que nos dice que en la tragedia griega de Áyax hay un héroe en la guerra de Troya que es castigado por los dioses con la locura. ¿Y cómo era el castigo de tan extremo que era el destierro?
esto un poco lo que hablabas recién de la exclusión, ¿no? De lo que es distinto a uno, mejor sacarlo. ¿Qué nivel de oyentes que tenemos? Muchas gracias por Terrible, participar. oculto. Bueno, también podemos hacer el análisis de que esto sigue pasando hoy en día, ¿no? De otra manera, pero se aísla, hay todavía un tema de segregación de la gente considerada loca. Tal cual, yo creo que los centros psiquiátricos es un poco eso, porque también hablando un poco con Julia en la semana de esto de la historia de la locura, hablábamos de que los psiquiátricos no nacen para locos, sino para leprosos, tipo su inicio fue ese, y cómo después la sociedad, mediante sus decisiones arbitrarias, fue dejando gente afuera. Exactamente, ya por la época moderna, estamos entre 1500 y 1800, empieza a haber hospitales, pero lo que dice Sofi, se excluyen no solo a los locos, sino a los vagabundos, a los pobres, a los homosexuales, a los viejos y a las prostitutas. Se los golpea también, todavía en esa época, no se lo corrige, pero se lo segrega, se lo pone aparte, porque es una persona indeseable para esta sociedad. No existe el concepto de enfermo, de enfermedad mental todavía. Luego, bueno, empiezan de a poquito a compartir estos lugares de encierro, como los hospitales, pero no como centros especializados. Es decir, los locos van a convivir con los enfermos físicos. La última época que estuve investigando fue la época de la Ilustración, la época de la razón, donde se pudre todo, empezamos a poner la mente, dejamos de lado de a poco nuestros sentimientos, nuestras emociones, bueno, nos calmamos, dejamos de pegar, de matar de a poco, y hay un trato más humano a los enfermos mentales. Humano, lo que me están mirando en Facebook, con comillas, ¿sí? Hay una supresión de las cadenas, pero se mantiene el chaleco de fuerza, por ejemplo, y las duchas heladas, ¿no? ¿A usted, mamá, le está sonando esto? No, señora, no se le pone la ducha helada al nene cuando molesta, cuando hace berrinche. No. Bueno, y sobre la época actual, tenemos algunos especialistas que nos van a estar contando cómo se trata la locura hoy en día. Vamos a poner un loquito al aire.